La isla de Tresco se ha convertido en el escenario de vacaciones de Kate Middleton y de sus hijos, al menos eso es lo que cuenta la prensa británica. Hay bastantes especulaciones sobre si realmente Kate Middleton ha acudido a este sitio debido a las diversas informaciones que están saliendo en los tabloides de Reino Unido. De nuevo, pues insistiendo en una narrativa en la que sin ningún tipo de pruebas afirman que Kate Middleton ha sido vista por turistas y por gente de allí que se expone, que no tiene ningún problema, pero la verdad es que esto está siendo bastante cuestionado por la prensa internacional. El destino donde ha ido es un archipiélago de las Islas Sorlingas, una especie de santuario para la familia real británica, lejos del bullicio de Londres y de la atención mediática. Es curioso porque en ese país el tema de los paparazzi funciona un poco como España, hay cierta impunidad. El caso es que este paraíso dentro del Reino Unido, así lo definen, pues tiene playas de arena blanca, aguas cristalinas y lo convierte en una especie de lugar ideal para la relajación y la sanación. Según los informes de la prensa británica, Kate ha sido vista disfrutando de momentos familiares, jugando al escondite con sus hijos, pero ni una sola foto, ni una sola imagen, ni instantánea, ni en vídeo. Un testigo describió a la princesa como una mujer hermosa y llena de vida a pesar de las dificultades que enfrenta. Dice, eran las 12 en punto del mediodía, se echaron a un lado cortésmente mientras nosotros corríamos. Kate se escondió detrás de un árbol cuando pasaron dos ciclistas, luego volvió a salir, estaba jugando al escondite con sus hijos. Dice, nos sorprendió mucho tanta normalidad y nos impresionó la belleza de Kate. Pantalones cortos, gafas de sol, una mujer hermosa. Lo cierto es que, claro, el asunto aquí es que Kate, pero William por ningún lado. Entendemos que él sigue haciendo frente, como el resto de las monarquías, dada la actualidad informativa de los Juegos Olímpicos de 2024, pues que él tiene una serie de deberes. Lo cierto es que no le estamos viendo prácticamente en París, ni... no sé, es una cosa un tanto rara, ¿no? Está dando mejor representación España en este sentido. Aún así, esto no sé si está intentando contrarrestar la biografía esta de Kate Middleton, sacada por Robert Jobson, que ha desvelado, o mejor dicho, ha vuelto a sacar a la luz aquella crisis de la que ya hablamos un año antes de su matrimonio. Rompen, ellos están con otras parejas y luego de repente, ¡zas!, compromiso al canto. Uno de los episodios más misteriosos dentro de esta relación, y es que la prensa internacional sigue insistiendo en que hay una cierta crisis entre los príncipes de Gales. De hecho, parece que el que se está quedando solo de alguna manera, en este caso es William. Recordemos, también informamos aquí que hace unos días trascendió que William había echado del Palacio de Buckingham a la hermana de Camila, que fungía como interiorista, decoradora, y había puesto a alguien de su cuerda. Al parecer esto ha creado fricciones entre su padre y él, como siempre con la sombra alargada de Camila. Esta decisión de despedir a Annabel Elliot del ducado de Cornualles, pues parece que no se entiende un poco a qué se debe. Hombre, yo entiendo que la guerra civil dentro de los Windsor nunca se ha ido. Se ha hablado de pactos, se ha hablado de traiciones. Vamos, que el arte de la guerra de Sun Tzu se queda prácticamente en agua de borrajas respecto a todo lo que está ocurriendo en la familia real británica. Pero no es solo eso, se han vuelto a sacar a la luz nombres que ya dimos aquí cuando todo lo de Kate Middleton, como una antigua novia de William llamada Jeka Craig, a la que están poniendo de ¿y si esta hubiera sido la princesa de Gales, la reina de Inglaterra? Porque ella sí venía de buena familia, ella pues tenía conexiones un poco con los Royals, en fin.
Y a todo esto, ya un poco de manera más salvaje, bueno, pues aparecen titulares como el siguiente. Kate Middleton permite que Guillermo satisfaga sus deseos de cama fuera del matrimonio. Dicen que existe una fachada de relación perfecta, con secretos y acuerdos, que realmente ha sido lo que han mantenido su matrimonio en pie, el de Kate y el de William. Que en un momento dado, sí es verdad que parece, bueno, se ve incluso en la serie The Crown, que existe como un cierto interés de Kate Middleton por conocer a William, por meterse en su vida y por iniciar una relación. La realidad nos muestra que algo, bueno, pues finalmente pasó, que desencadenó una ruptura, que a ambos se les vio con otras parejas en ese corto periodo de tiempo y que luego pues anuncian un compromiso y que la relación, a pesar del huracán Rosehanbury, pues ha seguido en pie hasta el día de hoy. Bueno, sigue habiendo, como digo, esos rumores de infidelidades. Dicen la prensa internacional, se pregunta un poco dónde está William, por qué no está con su mujer apoyándola en estos momentos. Es verdad que él ha mostrado una actitud completamente errática con todo lo que ha tenido que ver un poco con Kate Middleton. Bueno, hablan incluso de secreto a voces en Londres. Dice: la noticia de las infidelidades del príncipe William ha corrido como un reguero de pólvora en las redes sociales. Perfiles famosos han alimentado especulaciones afirmando que las infidelidades de Guillermo se conocen en la capital del Reino Unido y que Kate Middleton no solo está al tanto, sino que incluso prefiere que su esposo encuentre satisfacción en otras mujeres. Dice: a la esposa no le importa y de hecho prefiere que su marido satisfaga sus necesidades sexuales en otro lugar, siempre y cuando no haya implicación emocional. Este acuerdo tácito es la clave que quieren mantener para la estabilidad de su relación y algunos se atreven a decir que incluso para la estabilidad de la monarquía. William cuenta con un sinfín de amigas especiales. Kate ahora mismo se enfoca en su enfermedad, mira hacia otro lado e incluso intenta apuntalar su posición en la Casa Real para proteger a sus hijos. Un tipo de acuerdo que no es nuevo en la realeza. Estas apariencias, estabilidad institucional, a menudo pesan más que las convenciones tradicionales del matrimonio. Bueno, pues yo vuelvo a decir un poco lo mismo que he dicho con las informaciones que están saliendo de Kate Middleton en su destino de vacaciones. Tampoco existe ahora mismo ninguna prueba. Es verdad que el príncipe William está más que desaparecido. Yo entiendo también que se han liberado un poco de toda la carga mediática que han tenido en este primer semestre de 2024 con las enfermedades de Kate Middleton y de Carlos III y esa recuperación de historias del pasado, pues que al primero que no le han hecho nada de gracia ha sido al propio príncipe de Gales, futuro rey, que bueno, pues ha visto comprometido un poco su futuro. Se ha llegado a hablar de que la propia abdicación de Carlos III podía colocar a Harry. En fin, yo al final se ve un poco que se vuelve un poco a la línea que había antes de este 2024. Harry y Meghan, bueno, pues siguen ahí. Los medios británicos no quieren a Harry. Yo no sé por qué ejercen ese tipo de poder, que son capaces de hacer que una persona pues emigre a un país extranjero al no soportar todo lo que se está diciendo de falsedades y demás. Pero bueno, ahora mismo tenemos una situación que vamos a ver si volvemos a ver a Kate Middleton, cómo la vemos. Igualmente, e incluso si se recupera de la enfermedad, yo creo que aquí hay cosas que no se terminan de contar y que sin duda, bueno, pues van a suponer bastante polémica para la casa Windsor. Nada más, opiniones en comentarios, suscribiros, campanita, un me gusta en apoyo al canal y os dejo aquí con más vídeos y en el canal secundario. Gracias por estar ahí.